decir, Pablo está diciendo, yo predico este evangelio de salvación, porque Cristo nos va a librar de la ira venidera. El Señor le confió el evangelio. ¿Para qué? Para que lo llevase, porque ya Dios lo había aprobado. Hay muchas personas que están predicando, según ellos, el evangelio de Cristo, pero no están siendo aprobados por Dios. Si alguno enseña otra cosa, Pablo estaba bien centrado en qué era el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio de Cristo nos libra de la ira que vendrá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Te bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy quiero tratar un tema aprobado por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sin embargo, Pablo le habla a Timoteo, Timoteo, verdadero hijo en la fe, en el cual en ti hay una fe que no es fingida. Ahora, ¿cuál es la aprobación que Dios da? Bueno, el apóstol Pablo habla en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Es decir, Pablo dice aquí que Dios le dio la confianza. Es decir, Dios confió en Pablo para que el evangelio fuese predicado. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que yo tengo no lo aprendí de hombre, sino por revelación del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo habla aquí con respecto al agradar. ¿A quién Pablo está diciendo? Pablo dice, yo voy a agradar a Dios y no a los hombres. En pocas palabras, yo no voy a predicar un evangelio para agradar al hombre, sino voy a predicar el evangelio de salvación, el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, el evangelio de la redención, que fue lo que el apóstol Pablo predicó en todo su trayecto de vida. Por eso el apóstol Pablo cita en Timoteo hablando, yo he peleado la buena batalla de la fe y acabé la carrera. Pablo aquí estaba en una carrera, estaba trabajando para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Ahora, ¿qué pasa con hoy en día y el evangelio? Bueno, el evangelio de Cristo no está siendo predicado en muchas personas. Me explico. No todos están predicando el evangelio de Cristo, sino que están predicando un evangelio para agradar a los hombres. Era lo que decía una ocasión el apóstol Pedro. Si yo agradase a los hombres, perdón, el apóstol Pablo, si yo agradase a los hombres, ya yo no fuera un siervo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios confronta al hombre humano, confronta al hombre, y el hombre, el orgullo, la vanagloria y todas esas cuestiones es confrontado por la palabra de Dios. Por eso Pablo en un momento dijo, este evangelio me fue confiado. Pero el apóstol, pero Jesucristo empezó a hablar a los judíos, le dijo, mis palabras no hayan cabida en vosotros, porque ustedes no son de mi redil. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le empezó a hablar en la palabra, diciendo, cuando ellos vinieron detrás de los panes y los peces, que Jesús le dio los panes y los peces, y luego volvieron donde Jesús, le dijo Jesús, ustedes no vienen a mí porque vieron las señales, sino porque se comieron los panes y los peces, y se saciaron. Ahora bien, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede heredar o ver el reino de Dios. Es decir, en un momento ellos empezaron a sentirse como confrontados. ¿Por qué?
por la palabra, porque la palabra confronta, la palabra empieza a decirte a nosotros que eres culpable y necesitas un Salvador. Sin embargo, aquí vemos como el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses, hablando de la confianza del evangelio, diciéndole a los tesalonicenses, hablando, dice, sino que según fuimos aprobados, ¿por quién? Por Dios. Pablo está hablando de que él recibió una aprobación de parte de Dios. Y él hablando acerca de esta aprobación, dice, para que se nos confiese o confiase el evangelio. Así hablamos, no como agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo entendió su llamado. Pablo entendió que el objetivo de su vida en esta tierra era llevar el mensaje de Dios. La Biblia habla en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, hablándole el Señor a Jeremías, diciendo, horrorizados cielos y tierra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisterna rota que no retiene agua. El Señor está hablando a través de Jeremías, hablando diciendo cómo el pueblo se había alejado de Dios y habían cavado cisterna rota que no retiene agua. Ahora bien, hermano, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo en tiempos difíciles donde se está predicando no un evangelio o la palabra para confrontar el pecado, porque la palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la misma Biblia dice, es necesario que el hombre muera. Óyeme, es necesario, no es que si va a morir, no, es necesario que el hombre muera una sola vez. Y después de esto viene el juicio. Pero la Biblia habla de una ira que se aproxima. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Hablando de que Cristo nos va a librar de aquella ira que ha de venir sobre la tierra. Lo dice aquí en el libro de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 9, dice en adelante, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para vivir, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, escuche esto, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, Pablo está diciendo, yo predico este evangelio de salvación, porque Cristo nos va a librar de la ira venidera. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Por eso dice que el Señor le confió el evangelio. ¿Para qué? Para que lo llevase, porque ya Dios lo había aprobado. Hay muchas personas que están predicando, según ellos, el evangelio de Cristo, pero no están siendo aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios e incluso lo dice. El apóstol Pablo habla en primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 3 en adelante, acerca del evangelio de Cristo. Y dice lo siguiente, si alguno enseña otra cosa, es decir, Pablo estaba bien centrado en qué era el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio de Cristo es buena nueva de salvación. El evangelio de Cristo nos libra de la ira que vendrá. Es lo que dice la palabra. Y el apóstol Pablo hablando con respeto, diciendo, porque la ira de Dios, en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es el evangelio de salvación que Cristo vino a traer para a los hombres, como dice la palabra, y todo aquel que cree en él no vendrá a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Por eso nosotros, como cristianos, debemos presentarnos ante Dios, no ante los hombres, aprobado, porque ningún hombre puede salvar a otro, porque todos perecemos. El único que puede salvarnos es aquel que dio su vida por nosotros.
Entonces Pablo está hablando aquí en Timoteo, en el capítulo, en 1 Timoteo, en el capítulo 6, verso 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. Está hablando de que Pablo está diciendo, este tipo de personas que no se conforma a la sana palabra, que no son aprobados por Dios y no llevan el evangelio de salvación, están envanecidos. Dice, nada saben. Aunque usted lo vea con mucha elocuencia, aunque usted lo vea con mucha palabrería, con mucha hueca sutileza, sabiduría humana, dice, nada saben. Pero aquí hay un punto que me llama la atención. Pablo dice, esta gente delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Viven delirando porque no han conocido a Cristo, no han tenido la verdadera revelación del evangelio. Por eso Pablo dice, Dios me aprobó y Dios me confió este evangelio de salvación. Dice, esta gente, cuestiones de palabras de las cuales nacen, oye lo que dice Pablo, envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha. Escuche esto, mala sospecha. Es decir, hay personas a veces que usted dice, ve acá, pero este es cristiano, ahí hay una mala sospecha. Es decir, de Pablo decían, no, pero este hombre lo conocemos y sabemos quién era Pablo. ¿Me entiende? Ahora este hombre está llevando el evangelio. Todos los cristianos dieron testimonio digno de arrepentimiento. Entonces, a veces hay un cuestionamiento que el mismo hombre se lo busca, pero cuando tú eres aprobado por Dios, tú llevas el evangelio de salvación, tú llevas a Cristo. Hay personas aquí que Dios lo ha bendecido, que están bien económicamente, pero nadie lo puede cuestionar. Sin embargo, hay otros que sí lo cuestionan, porque dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Porque predican un evangelio según ellos y no según la palabra de Dios. Entonces dice en el verso 5, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Dice, y privados de la verdad. Es decir, hay hombres que son corruptos de entendimiento y están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Usted ve lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que hay hombres corruptos de entendimiento y que están privados de la verdad, que no conocen a Cristo, que toman que la piedad, el evangelio de Cristo, como una fuente de ganancia. Son aquellos que solamente predican dinero, que te hablan de que de un reino aquí, que te hablan de que Dios, de que Dios va a hacer contigo una nueva temporada. ¿Cuál nueva temporada Dios va a hacer conmigo? Porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios no va a hacer ninguna nueva temporada conmigo, porque ya Dios hizo todo nuevo. Pero te dan eso, viene una nueva temporada, viene un momento de gloria, viene esto. ¿A qué es lo que están predicando? Un evangelio al hombre, no a Cristo. Por eso Pablo, cuando hablaba, decía, si yo agradase a los hombres, ya yo no fuera un siervo de Dios. Por eso Pablo dice, este evangelio que me fue a mí comisionado, me fue confiado, fue porque Dios me aprobó. Y al Dios aprobarme, yo predico de él, hablo de él, lo exalto a él, lo glorifico a él. No le hablo al hombre. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, el evangelio que tú hablas, que agrada a la gente, llama a mucha gente. Y a la gente le gusta que le digan mentira. A la gente no le gusta la verdad, porque la verdad lo confronta. Es decir, le gusta la mentira. Vamos allí, que hay un mentiroso que está engañando, y la gente va detrás del engaño, porque Satanás es padre de mentira y desde el principio ha engañado. Ahora, mire lo que dice esto: disputa necia de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El mismo Pablo está hablando aquí, diciendo, esta gente, aléjate de ellos, porque es la palabra que lo dice. Y le dirá a mucha gente, no, tú no puedes cuestionar, tú no puedes. No, yo no cuestiono, es la palabra que lo cuestiona a ellos. Porque la Biblia habla que por su fruto lo conoceréis. La misma palabra te cuestiona, la misma palabra te enfrenta, la misma palabra te desnuda. Es decir, si tú no andas en la palabra, como el apóstol Pablo hablaba, dice, a mí me confiaron este evangelio.
Ahora dice, porque nada hemos traído, verso 7 de 1 de Timoteo en el capítulo 6, dice verso 7, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Dice, así que teniendo, escuche esto, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo está hablando. Dice, si tú tienes sustento, abrigo, ¿qué sustento? Casa, en un techo, la comida. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora aquí está el punto clave. Dice, porque los que quieren, no es que Dios no da riqueza, es que hay muchos que quieren que enriquecerse. Los que quieren enriquecerse, que nada más van detrás de las cosas materiales, que predican el evangelio para que supuestamente, como ellos dicen, que Dios lo bendiga, que Dios me dijo que me va a dar un avión, que Dios dijo que me va a dar un barco, que Dios dijo que me va a dar un Lamborghini. Pero ¿para qué tú quieres un Lamborghini? Yo quiero que tú me expliques para qué tú quieres un avión. Pero explícame para qué tú quieres un barco. Yo quiero que tú me expliques cuál es el objetivo de tener un Lamborghini y de tener una jipeta de lujo. Dígame usted, no lo entiendo. Y yo quiero que me lo expliquen. Porque Pablo lo dice aquí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. En tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas. Es decir, hay codicias que son necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí es la palabra que lo dice. La codicia, ¿a quién? Al dinero. ¿Pero de quién está hablando aquí? Está hablando de predicadores. Dice, porque codiciándolo algunos se extraviaron de qué? De la fe. No está hablando de la gente común. Está hablando de aquellos que dijeron ser cristianos, que dijeron que eran apóstoles. Y yo no estoy en contra de los apóstoles. Pero aquellos que toman la piedad como una fuente de ganancia, sí estoy en contra de ellos. Que agarraron, y dice la palabra, que esta gente se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero mire lo que Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? De todo lo que hemos venido hablando. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le está diciendo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Tu llamado es para vivir con Dios. Tu llamado es para servirle a Dios, porque Dios te aprobó a ti también, Timoteo. Predica, exhorta, reprende. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, hermano, quiero terminar con esto. Esta palabra a mí me impacta. Y es con respecto a lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con respecto al carácter de los hombres. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los cuales estamos viviendo hoy. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Usted ve que se gustan. Este hermano que nada más viven mira, proyectando su cuerpo, que son gutanini. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, que nadie le puede hablar, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Qué tendrán? Este es el punto que a mí me impacta, porque aquí no está hablando de gente impío, de gente del mundo. Dice, están hablando de gente que supuestamente están aquí en la iglesia. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Evite esta gente.
Es decir, evite esa gente. Hermano, si hay una gente que nada más te habla de cuarto y no te habla de Cristo, evítelo. Porque Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador. Así que, hermano, fue esta breve exhortación. Suscríbete, comparte, dale me gusta. Lleva esta palabra. Ayúdame a que esta palabra llegue. Que llegue en el nombre de Jesús. Shalom.